Administrativando Abogados. Pues les doy la bienvenida a este webinar de Administrativando Abogados y les agradezco de parte de todo el equipo que nos acompañen hoy. Soy Blanca Sánchez Martínez, directora de comunicación de la firma, y es un auténtico placer presentar este directo, estar con ustedes para tratar un tema tan interesante como el que nos ocupa. Mientras se van incorporando todos los asistentes, todas las personas que habían solicitado estar hoy con nosotros, me gustaría comentarles algunas cuestiones técnicas para comenzar. En primer lugar, si son tan amables, les rogaría que apagaran sus micros y sus cámaras para no interrumpir a nuestra ponente de hoy. En segundo lugar, les informo de que estaremos aquí aproximadamente hasta las 12 del mediodía. Además, les indico que podrán realizar preguntas a través del chat que iremos recabando para realizarle a la ponente al final de su exposición. Y finalmente les indico que esta sesión está siendo grabada y la tendrán a su disposición en nuestro canal de YouTube próximamente. Así pues, damos comienzo a este webinar que hemos titulado "Cómo determinar correctamente la competencia de los juzgados y salas de lo contencioso administrativo". Ya lo decíamos cuando anunciábamos que íbamos a realizar este webinar, que en muchas ocasiones la teoría es fácil, pero luego en la práctica podemos encontrar dificultades para ver sobre quién recae la competencia en un caso concreto. Para hablar de ello contamos con Daniela Peters. Buenos días, Daniela. Buenos días, Blanca. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Consideramos que es un tema a tratar bastante importante, tal como avanza Blanca. Y a veces hasta a un experto le cuesta determinar cuál es la sala o el juzgado concreto ante el que interponer el recurso contencioso administrativo. Y antes de que comiences, me vas a permitir que haga una breve reseña de tu currículum, aunque está disponible online, pero bueno, ella es licenciada en Derecho, además ha tenido una dilatada trayectoria profesional de más de 20 años de ejercicio, ha prestado asesoramiento jurídico a destacadas compañías como El Corte Inglés, Vinter Canarias, Ausbank Consumo, Banco Santander, entre otras. Igualmente ha desempeñado funciones como asociada senior en el Departamento de Derecho Administrativo de Montero Aramburu, asesorando importantes compañías internacionales y nacionales. Después de esta breve introducción, Daniela, ya te dejo a ti el webinar. Adelante. Perfecto, gracias, Blanca. Pues sí. ¿Cuándo es competente el orden contencioso administrativo? Previamente a desarrollar lo que es la competencia de los órganos del orden contencioso administrativo, conviene definir lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Es aquella que se define como el orden encargado de controlar la legalidad del proceder de las administraciones públicas. Con este control se garantizan los derechos e intereses legítimos de los administrados frente a cualquier extralimitación o actos no ajustados a derecho que realicen las administraciones públicas. En consecuencia, se trata de una función de control sobre la actividad de las administraciones públicas, porque recordemos que cualquier actuación administrativa está supeditada a la existencia de un acto administrativo previo y por consiguiente a un agotamiento de la vía administrativa, la cual puede ser revisada por el juzgado o tribunal competente siempre a instancias del recurrente. A este respecto, la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, postula en su artículo primero la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para conocer de todas las pretensiones que se deduzcan en relación a actuaciones de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo. ¿Qué son las administraciones públicas? Recordemos, es la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, a las comunidades autónomas o a las entidades locales. Es decir, los actos que se dicten por estas administraciones
serán los que podrán ser objeto de impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Asimismo, la ley jurisdiccional añade otros supuestos que también pueden resultar competente el orden contencioso administrativo. Estos son los actos y disposiciones en materia administrativa emanados de la administración electoral. Disposiciones en materia de personal, administración y gestión del patrimonio sujetos a derecho público, que sean adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como estas instituciones análogas en las comunidades autónomas. También es competente para conocer de los actos y disposiciones del Consejo del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales. Añade, a su vez, en el artículo segundo, la ley jurisdiccional, que será competente también para conocer de los actos del gobierno que trata sobre la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones procedentes en relación con los actos del gobierno o los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. En cuanto al ámbito objetivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, esta se circunscribe a las pretensiones que se deduzcan en relación con las actuaciones y u omisiones de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo. Este apunte resulta muy importante porque hay casos en que la administración actúa sometida al derecho privado y en estos casos pues no podrán ser estas actuaciones enjuiciadas por el orden de lo contencioso administrativo. Quedan a su vez también incluidas los supuestos de actuación material que sean constitutivos de vía de hecho. A modo de conclusión de este apartado, conviene destacar que las únicas actuaciones sometidas al control jurisdiccional del orden de lo contencioso administrativo se corresponden con aquellas que están sujetas al derecho administrativo. Ya analizada la jurisdicción, entraré a desarrollar el objeto del presente webinar, que es la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo. La competencia consiste en la medida de jurisdicción que ostenta un tribunal o un juzgado para conocer de un determinado asunto. En nuestro sistema judicial disponemos de juzgados de lo contencioso administrativo, juzgados centrales de lo contencioso administrativo, salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia, sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Si bien la Ley 29/1998 indica de una manera meridianamente clara en sus artículos 8 a 12 la competencia de cada uno de los citados juzgados y salas, no siempre resulta sencillo saber con certeza ante qué juzgado o sala debemos interponer el recurso contencioso administrativo. Pues bien, vamos a empezar por los juzgados de lo contencioso administrativo, cuya regulación la encontramos en el artículo 8 de la ley jurisdiccional. Estos juzgados son competentes para conocer las siguientes cuestiones: materias de personal, con excepción de aquellas que se refieran al nacimiento o extinción de las relaciones de servicio de los funcionarios públicos de carrera. Las sanciones administrativas, que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de 6 meses. Las reclamaciones patrimoniales, cuya cuantía no excede de 30.050 euros. Esto, por ejemplo, yo voy caminando por la vía pública. Me caigo como consecuencia de que una baldosa está rota o está suelta o una alcantarilla está mal colocada, me caigo y sufro lesiones, ¿vale? Entonces, bueno, tras pedir la asistencia de la policía municipal para que levante acta, intentar buscar testigos que estuvieran por la zona, sacar fotografías, los partes médicos y todo eso, pues yo formulo ante el ayuntamiento de donde me caí, formulo una reclamación patrimonial por el mal funcionamiento de
de los servicios públicos en este caso. Y si transcurrido el plazo de 6 meses no me responde el ayuntamiento en cuestión o me desestima mi reclamación patrimonial, es cuando yo ya puedo acudir al juzgado de lo contencioso administrativo, siempre y cuando la cuantía de la indemnización que se me deba, que se ha generado, no exceda de 30.050 euros. Del mismo modo, este juzgado de lo contencioso administrativo conoce en primera o en única instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la administración periférica del Estado y de las comunidades autónomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional. Aquí entran pues los ayuntamientos, por ejemplo, yo pido una licencia de obra para mi vivienda que radica en el término municipal, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, y este ayuntamiento me deniega la licencia, pues ya puedo acudir al juzgado de lo contencioso administrativo. Del mismo modo, estos juzgados conocen de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales y terrenos que necesiten la autorización del titular, bien en procedimientos tributarios, eh, bien por ejecuciones forzosas acordadas por alguna administración o por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Esta autorización de entrada de acceso a domicilio se regula o se prevé legalmente para el supuesto de que el titular del bien se oponga a la entrada o exista algún tipo de riesgo o indicio de que va a proceder a tal oposición. También conocerán de todas las resoluciones en materia de extranjería, por la Administración Periférica del Estado o por los órganos competentes de las comunidades autónomas. También, bueno, ya está comentado lo que aparece aquí en pantalla de la entrada a domicilio. Pues bueno, como verán, ostenta una amplia competencia sobre un amplio abanico de actos administrativos. Ahora pasaremos a exponer la competencia de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Estas competencias vienen determinadas en el artículo 9 de la Ley Jurisdiccional, siendo, entre otras, en primera y única instancia, conocen de las materias de personal cuando se trate de actos dictados por ministros y secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela los actos dictados por órganos inferiores o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera o las materias recogidas, bueno, en el artículo 11.1a sobre personal militar. Eso, como veremos más adelante, es competencia de otro tipo de juzgados. También conocen en primera o única instancia de los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 8, de las resoluciones que inadmitan las peticiones de asilo político, las reclamaciones patrimoniales cuando exceda de 30.050 euros, a diferencia del juzgado de lo contencioso administrativo, que estaba limitada la cuantía a 30.050, aquí sí entran a conocer las indemnizaciones que, que excedan de esa cuantía. Asimismo, conocerán en primera o única instancia de los recursos contenciosos administrativos que se interpongan contra las resoluciones generales y contra los actos emanados por los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, ciertas convocatorias de oposiciones, si se quieren impugnar, se deben impugnar ante el juzgado central, ¿vale? De lo contencioso administrativo. También, en única o primera instancia, de las resoluciones que en vía de fiscalización sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva, en materia de disciplina deportiva. Asimismo, conocen del procedimiento previsto
la ley orgánica de partidos políticos para su regulación. Pasamos ya a la Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, cuya regulación se encuentra en el artículo 10 de la ley jurisdiccional. Y este órgano, a diferencia de los dos anteriores, puede conocer en primera o en segunda instancia. Tanto el juzgado de lo contencioso como el juzgado central conocen en única o primera instancia. La sala de lo contencioso administrativo puede a su vez realizar una función revisora de las sentencias o resoluciones que se dicten por los juzgados de lo contencioso administrativo. Pues bien, dicho esto, vamos a entrar a analizar lo que dispone la ley en cuanto a sus competencias. Es competente la Sala del Tribunal Superior de Justicia de conocer las impugnaciones de los actos de las entidades locales y de las administraciones de las comunidades autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a los juzgados del contencioso administrativo en el antedicho artículo 8 de la ley jurisdiccional. Asimismo, conocerán de las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las entidades locales, de los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, tanto en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Los actos y resoluciones que sean dictados por los tribunales económicos administrativos, tanto regionales y locales, siempre que estos agoten la vía administrativa. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico Administrativo Central en materia de tributos cedidos. Todo esto es en primera instancia, ¿vale? Conocerá asimismo de los actos y disposiciones de las juntas electorales provinciales y de las comunidades autónomas, así como de los recursos contenciosos electorales contra los acuerdos de las juntas electorales sobre la proclamación de electos y elección y proclamación de presidente de corporaciones locales. Será el órgano revisor, asimismo, de los convenios existentes o que puedan existir entre las administraciones públicas, cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma. Conocerá también la prohibición o propuesta de modificación de las reuniones previstas en la ley reguladora del derecho de reunión. Conoce a su vez de los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado, cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de ministro o secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa. Conoce a su vez de los actos y resoluciones de los órganos de las comunidades autónomas para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, resolución de recursos en materia de contratación previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, las resoluciones dictadas por los tribunales administrativos territoriales de recursos contractuales, los actos y disposiciones dictados por las autoridades independientes autonómicas u órganos competentes de las comunidades autónomas, y de cualquier otra actuación administrativa que no esté atribuida expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional, que como pudimos ver son bastantes. Ya continúa el artículo 10 desarrollando e indicando de los asuntos que conoce en segunda instancia, que como son numerosas, les invito pues a, a conocer la ley, o sea, a estudiar, perdón, la ley y a verificar eh, las competencias que ostenta en la segunda instancia. Ahora nos vamos a lo que son las salas de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Estas competencias vienen reguladas en el artículo 11 de la ley jurisdiccional y al igual que la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia, conoce también en primera y segunda instancia, en única, primera y segunda instancia. ¿Vale? En única instancia, conoce de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales
y de los actos de los ministros y de los secretarios de Estado en general. Y en materia de personal, cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicios de funcionarios de carrera. También conocerán de los recursos contra los actos de cualquier órgano central del Ministerio de Defensa referidos a censo, orden y antigüedad, así como de los destinos a los funcionarios públicos de carrera. También conocerá de los recursos contra los actos de ministros y secretarios de Estado cuando por esto se rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencias en todo el territorio nacional. De los recursos en relación con los convenios entre las administraciones públicas no atribuidos a los tribunales superiores de justicia, que como pudimos comprobar antes, había determinados convenios que sí se les establecía directamente la competencia a la sala del Tribunal Superior de Justicia. También conocerán de los actos de naturaleza económica administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico Administrativo Central. Conoce también en única instancia de los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha comisión, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley de Prevención y Blanqueo de la Financiación del Terrorismo. Conoce de las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, los actos del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de los recursos por la Comisión Nacional del Mercado de los Valores y de la Competencia en defensa de unidad de mercado, y un largo etcétera. Como podrán comprobar, pues la ley ha intentado ser bastante rigurosa a la hora de determinar expresamente la competencia de cada uno de los organismos que disponemos en nuestro ordenamiento, en nuestro sistema judicial, y después procede a regular en segunda instancia las competencias de esta sala, ¿no? Conocerá en segunda instancia y a modo revisor de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, además de los correspondientes recursos de queja. Conocerá a su vez de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. También de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y de la solicitud de autorización de amparo cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos. Por último, tenemos la sala de lo contencioso administrativo de nuestro Tribunal Supremo, que a su vez, al igual que las dos salas anteriores, también conocen en única, primera y segunda instancia. ¿Vale? Su regulación la encontramos en el artículo 12 de la ley jurisdiccional y conoce la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las comisiones delegadas del Gobierno. Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado. Los recursos de casación en cualquier modalidad. Para no aburrirlos, les invito a conocer el listado legalmente impuesto en el artículo 12 de la ley 28 barra 1900, ley 29 barra 1998, perdón, las competencias atribuidas a esta sala. En cuanto a las reglas para determinar la competencia, la ley jurisdiccional establece 3 criterios para la atribución competencial, perdón, que no me salía la palabra. Estos son, por razón del órgano administrativo que da origen al acto, por razón de la materia y por razón de la cuantía. Sobre estos 3 criterios se realiza la designación y reparto de los asuntos que puedan corresponder a cada juzgado o tribunal. En relación con la competencia territorial, esta está prevista en el artículo 14 de la citada ley y se establecen ciertas reglas para la atribución competencial. La primera de ellas
y es la que tiene carácter general, es que la competencia se le atribuye al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor del acto administrativo o, en su caso, del órgano que haya dictado la disposición objeto de impugnación. Por ejemplo, si es la Comunidad de Madrid la que dicta el acto, pues tendremos que acudir a los juzgados del orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo de Madrid, por ser donde radica la sede del acto de la administración que ha dictado el acto. La segunda regla, y esta es con carácter, se le da la opción de elegir al recurrente, en este caso, ante qué órgano, por la competencia territorial, puede acudir, pero siempre y cuando los actos a impugnar tengan por objeto materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades y sanciones. Aquí el recurrente puede elegir si es competente el juzgado o tribunal donde reside el recurrente o donde radique la sede del órgano que haya autor del acto administrativo. No obstante, en el caso de que el acto sea dictado por las administraciones de las comunidades autónomas o de las entidades de la administración local, esta elección queda limitada exclusivamente a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, donde radique el órgano autor del acto a impugnar. Puede darse el caso también de que un acto o una disposición afecte a una pluralidad de administrados y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, resultaran competentes distintos juzgados o tribunales por la cuestión de competencia. En este caso, la competencia la ostentará en exclusiva el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor de dicho acto. Hay veces, como hemos expresado, no resulta sencillo determinar ante qué órgano jurisdiccional debo interponer el recurso. Puede ocurrir que lo presente ante el juzgado central cuando el competente sea el juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, el artículo 7.2 de la ley jurisdiccional, bueno, en primer lugar dispone que la competencia de los juzgados y sala de lo contencioso administrativo no es prorrogable. Es decir, la misma debe ser apreciada de oficio por los propios juzgados y sala. Si en el caso de existir una duda razonable sobre la competencia del órgano ante el que he interpuesto el recurso contencioso administrativo, se dará traslado a las partes intervinientes y al Ministerio Fiscal al objeto de que en el plazo de 10 días formulen alegaciones en lo que el derecho de cada parte convenga. Esta cuestión de competencia se resuelve mediante auto judicial y debe ser dictado siempre con carácter previo al dictado de la sentencia. En el caso de declarar la incompetencia, debe remitir las actuaciones al órgano del orden de lo contencioso administrativo que se estime competente para la tramitación del procedimiento judicial. Tras dicha remisión, se emplaza a las partes por un plazo común de 10 días para que comparezcan ante el juzgado o la sala competente, la que ha resultado ser competente. Es decir, si hay un error en la apreciación de la competencia por parte del recurrente, existe esta garantía de que finalmente va a ser tramitado su procedimiento judicial por el órgano que resulte competente. Solo en el caso de que se estime competente un tribunal superior en grado al que yo he formulado mi recurso, la remisión de las actuaciones debe venir acompañada de una exposición motivada del juzgado o de la sala que lo remite. Y en este caso,
es el Tribunal Superior en Grado quien resuelve. También puede plantearse el caso de que dos órganos judiciales se declaren incompetentes para conocer de un determinado asunto en el orden de lo contencioso administrativo. Eh, para dilucidar o aclarar esta situación de que dos órganos se declaren incompetentes, debemos acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual en su artículo 51 establece que las cuestiones de competencia entre los juzgados y tribunales de un mismo orden jurisdiccional, en este caso el contencioso administrativo, será resuelta por el órgano inmediato superior, debiendo declarar en su resolución que éste dicte, es decir, el órgano superior, cuál resulta ser el órgano competente. Asimismo, en relación con las cuestiones de competencia que puedan suscitarse entre juzgados y tribunales subordinados entre sí, no puede ocurrir, porque eso está proscrito por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, si hay un conflicto entre el juzgado de lo contencioso y la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, no puede suscitarse y será siempre competente el órgano inferior. Bueno, Blanca, eh, ya he terminado con la exposición de este tema tan interesante. Espero que haya servido para clarificar los aspectos sobre la competencia de los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Seguro que sí. Además, has hecho un recorrido por todas las posibilidades. Estaba concentrada escuchándote cuando estabas terminando y diciendo que sería siempre el órgano inferior, me llama la atención. Y estaba muy concentrada escuchando esto de dos órganos que se declaran incompetentes. Si te parece, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a pasar a alguna de las preguntas que nos han ido realizando. Perfecto. La primera de ellas dice, ¿de qué plazo disponemos para interponer un recurso contencioso administrativo? Bueno, la regla general es que se cuenta con un plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la disposición que se pretenda impugnar o al de la notificación o publicación del acto administrativo que ponga fin a la vía administrativa, si es expreso. ¿Vale? Porque hay casos que tenemos que recurrir a un acto presunto ante un silencio administrativo, ¿vale? Que en este caso el plazo será de 6 meses y se contará a partir del día siguiente de aquel eh, en el que se produzca el acto presunto. Es decir, por ejemplo, yo interpongo un recurso de reposición frente a un acto administrativo, interpongo en vía administrativa. La administración dispone del plazo de 1 mes para resolver mi recurso. En el caso de no resolverlo, se entiende desestimado por silencio administrativo negativo. A partir de ahí, yo ya dispongo del plazo de 6 meses. En el caso de no resolver, dispongo de a partir desde que se cumple el mes para resolver el recurso de reposición y no ha sido resuelto, ahí empieza el cómputo del plazo de 6 meses para el caso del silencio. Vale. Después, para la interposición de un recurso de lesividad, empieza a contar desde el día siguiente, el plazo de 2 meses, a la fecha de declaración de la lesividad. Eh, del mismo modo, cuando la administración, en virtud de una disposición general que no precise actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo en la cual participe, esté obligado a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas, quienes tengan derecho a ella eh, pueden reclamar el cumplimiento de esta obligación. Ello, para ello debo formular una reclamación y si en el plazo de 3 meses la administración no ha dado cumplimiento a lo solicitado o no se ha llegado a un acuerdo con los interesados, puedo deducir el recurso contencioso administrativo contra la inactividad. ¿Vale?
Esto, todos los plazos se empiezan a computar al día siguiente del vencimiento de los plazos. Del mismo modo, si no, lo que intentamos recurrir o lo que queremos, lo que estamos interesados en recurrir es una vía de hecho, el plazo del recurso para la interposición del recurso es de 10 días, siempre y cuando yo hubiera formulado el requerimiento previo de cesación. Y pasa a ser de 20 días el plazo para la interposición del recurso contencioso si no se ha formulado el requerimiento. Ujú. Pues entonces, bueno, muchísimas gracias a quien nos ha formulado la pregunta. Pasamos a la que realiza María, que también es de este estilo, más una parte un poco teórica. ¿Quién Ujú. puede interponer un recurso contencioso administrativo? Bueno, el recurso está legitimado para la interposición del recurso contencioso administrativo, las personas físicas y las personas jurídicas siempre y cuando ostenten, perdón, un derecho o un interés legítimo. La general viene establecida en el artículo 19 de la ley jurisdiccional, la cual concede la legitimación a las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. El interés legítimo en sí permite abarcar a toda persona física o jurídica sobre la que la resolución a impugnar o la disposición general repercuta de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso. Esto quiere significar que está legitimado para recurrir ante el orden de lo jurisdiccional de lo contencioso administrativo toda persona a quien el acto administrativo o la disposición general le provoque un daño en su derecho o interés legítimo. Ujú. Tenemos, muchas gracias a María y Aquí. muchas gracias Daniela por responder la pregunta. Tenemos una que es un poco larga y vamos viendo que en el chat también tenemos. Entonces, si te parece, voy a cortar esta tercera pregunta y en Ujú. última instancia la que nos realiza Tamara. Muchas gracias, Tamara. Quizá te la formulo, pero sabemos que estás muy ocupada ahora mismo, te tienes que ir. Quizá ya, bueno, dejo a ti te dejo que respondas tú, quizá por escrito, si no. Sí, por Eh, supuesto que cualquier persona interesada en ampliar este tema tan interesante, mm, aquí están los datos de la web, pueden contactar con nosotros cuando quieran, que quedamos a completa disposición. Fenomenal, pues esta tercera que voy a reducir un poco es si se puede dar el procedimiento abreviado en este ámbito. Sí, existen tres tipos de recursos contenciosos administrativos. El contencioso administrativo abreviado, el ordinario y el especial por vulneración de derechos fundamentales. Ya que la pregunta se centra exclusivamente a lo que es el procedimiento abreviado, eh, mm, este se reserva exclusivamente para la tramitación de aquellos recursos que versan sobre materias muy específicas, concretamente cuestiones de personal de la administración pública, extranjería, inadmisión de solicitudes de asilo político, cuestiones de disciplina deportiva y todas aquellas cuestiones que no supere en la cuantía del procedimiento los 30.000 euros. Aquí, a diferencia del procedimiento ordinario, se inicia la interposición del recurso y a su vez se formaliza la demanda en el mismo acto. Después, por parte del tribunal, se recaba el expediente administrativo y se señala fecha para la celebración de vista. Es decir, este procedimiento abreviado, hay celebración de juicio, tras lo cual viene el dictado de la sentencia. Pero como ves, está limitado para materias muy, muy precisas y que vienen definidas en la ley, en su artículo 78. Ujú. Muchas gracias, Daniela, por la respuesta. Y voy a leer, si te parece bien, antes de que nos vayamos, las dos preguntas que tenemos. Una es muy genérica, una es general, y la otra es un caso muy concreto. La Ujú. genérica que formula Tamara dice: buenos días, en el caso de resoluciones que agotan la vía administrativa de consulados generales de España en otros países, ¿qué órgano sería competente para deducir
demanda contenciosa? Esta es una pregunta genérica que puede resultar muy interesante. Ujú. Y la otra realiza Jesús Pulido, dice, resolución dictada por la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía. Esta actúa por delegación del titular de la Consejería de Empleo. Versa la resolución sobre la denegación de unas ayudas a un centro especial de empleo. La competencia es del juzgado o del TSJ. Esto ya vemos que es un caso más concreto, por tanto, te dejo a ti que te dirijas a estos dos participantes que han hecho las preguntas, si quieres emplazarles a contestarles posteriormente, lo que tú consideres, Daniela. Sí, Blanca, te lo agradezco. Yo quedo a disposición aquí tienen los datos de contacto, tanto los dos participantes que han formulado sus preguntas, la verdad que son muy interesantes, sobre todo la segunda conlleva un mayor desarrollo teórico y por supuesto que les atenderé y serán atendidas sus respuestas. Muy bien, pues muchas gracias a tanto a Tamara como a Jesús Pulido por sus preguntas. Lamentamos no poder contestarlas. Daniela, muchísimas gracias por esta Gracias a brillante ti, Blanca. exposición acerca de esta competencia. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado ya de vuelta. Esperamos que hayan tenido unas estupendas vacaciones y ya saben que nosotros comenzamos con este webinar, pero iremos haciendo más igual de interesantes seguramente que el que acaba de realizar Daniela Peters, directora en Administrativa de Abogados. Muchas gracias a todos y también la participación de los compañeros que están trabajando hoy en este webinar, Nuria Carrasco, Adela Merino y Elvis Gavilán. Muchas gracias a todos.